Medellín presenta Especial Parques del Río Medellín. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial que tenemos todos los jueves a la 1:30 de la tarde para hablarles de cómo avanza, cómo se desarrolla el proyecto Parques del Río Medellín, en la construcción de su primera etapa que comenzó ya en el mes de febrero. Completamos ya 7 meses de construcción de este proyecto. Antes de ir con nuestro tema central y nuestros invitados, quiero contarles algunas noticias, novedades que hemos vivido a lo largo de la última semana. Estuvimos haciendo una visita con un grupo de periodistas a la construcción de Parques del Río Medellín. Por primera vez ingresábamos a la obra como tal, a la obra en sí. Allí nos dimos cuenta pues, de todo lo que hay, todo lo que se ha desarrollado en la construcción de Parques del Río. Vimos cómo ya se abrió la boca del soterrado, ya se construyeron las pantallas, las vigas de techo se están terminando y están empezando a sacar la tierra del soterrado. Son 255.000 metros cúbicos de tierra que hay que sacar aproximadamente un mes. Se tarda la extracción de toda esta tierra para comenzar las labores de pavimentación y de iluminación del soterrado para que en diciembre esté ya en servicio de la comunidad. Recordemos que esta entrada va a tener 7 carriles de acceso para mejorar pues, la fluidez del tráfico. Sobre el soterrado se va a construir el gran parque, son cerca de 100.000 metros cuadrados en total de espacio público que se van a tener en esta primera etapa de Parques del Río Medellín. Se van a sembrar árboles entre 3 y 10 metros de altura de diferentes especies, jardines, espejos de agua, fuentes, en fin, toda esta labor se está desarrollando. También se está haciendo el que se denomina el box culvert en la quebrada La Picacha. Esto es una boca de entrada de acceso más ancha para cuando la quebrada baja y no se vuelva a inundar, no se vuelva a salir de su cauce, como estaba aconteciendo cuando había lluvias fuertes en la ciudad. La entrada, la boca de entrada era muy pequeña, se salía a la quebrada, bueno, y causaba estragos. Esto ya no va a volver a suceder porque una de las obras complementarias de esta primera etapa de Parques del Río es hacer la boca de entrada más ancha. Ya se está terminando también esta obra. También pues estuvimos conociendo cómo va el proceso de carpintería, se montó una carpintería con las maquinarias más modernas para este menester, personal especializado que está haciendo toda la parte de madera que necesita la construcción de Parques del Río Medellín. Ahí mismo construyen las vigas, todas las formaletas y se llevan de una vez a la obra. Son procesos constructivos avanzados. Estuvimos conociendo maquinaria especializada que no existía en Colombia. Algunas la trajeron desde Panamá para levantar las vigas, para hacer la metodología de construcción del soterrado, que es primero el llenado de las pantallas. En fin, es un proceso constructivo bastante interesante el que estuvimos conociendo cuando ingresamos pues, a la obra el pasado lunes. Cerca del 40% del total de la obra está construido y listo en este momento. Vamos a entrar entonces ahora en materia. Vamos a hablar de una edificación muy especial que va a ser complementaria a la obra de Parques del Río Medellín. Se trata del centro de control, porque les hemos venido conversando o contando que Parques del Río Medellín va a tener un monitoreo permanente, como sucede por ejemplo en el túnel de Occidente, que cuando ingresamos, cuando vamos hacia Santa Fe de Antioquia, siempre estamos monitoreados. Hay un sistema de cámaras, un sistema de vigilancia, hay una emisora que permanentemente podemos sintonizar y nos cuenta cómo comportarnos, cómo avanzar dentro del túnel. Pues eso mismo, creo que a una mayor escala, va a tener Parques del Río Medellín, un monitoreo permanente por parte de autoridades que están comprometidas con este tema, un grupo interdisciplinario de personas que va a estar monitoreando permanentemente cómo avanza cada una de las etapas de Parques del Río Medellín cuando estén funcionando. Ese centro de control va a quedar en un sitio especial de la ciudad. La actual estación Los Libertadores del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que queda precisamente a un costado de la margen del río Medellín, queda más o menos llegando al puente Horacio Toro Ochoa, a un lado de una estación de policía. Ahí está la tradicional estación del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Se va a remodelar, van a construir una nueva edificación. Para hablar de este tema tenemos como invitados a Carlos González. Él es el arquitecto diseñador de este centro de control de Parques del Río Medellín. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Y tenemos pues un invitado especialísimo del Cuerpo de Bomberos de Medellín, el capitán Carlos Cartagena. Capitán, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos y es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, también saludamos a Juan Felipe Gutiérrez, que es nuestro periodista online, va a estar interactuando con ustedes. Recuerden que estamos saliendo en directo a esta hora y tenemos interacción con ustedes. Nos pueden comentar sus dudas, preguntas, sugerencias en las líneas que tenemos habilitadas para ellos online. Juan, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los televidentes que hoy están muy pendientes de nosotros con este tema tan interesante. Les recordamos que si tienen dudas, inquietudes, se pueden comunicar con nosotros a través de @Parques del Río Medellín. Allí está la imagen del cover o la información de nuestra cuenta en Twitter y en Facebook. Ustedes nos pueden encontrar a través de Amigos del Parque del Río Medellín. Esas dos redes sociales son las principales por las cuales podemos atenderles y hoy contestarles algunas inquietudes que tenemos con los invitados. Recuerden que también pueden utilizar nuestras líneas telefónicas, la 441-2100, está habilitada para que también nos llamen desde cualquier lugar e interactúen con nosotros. Vamos entonces con la primera pregunta para el arquitecto diseñador Carlos. ¿Cómo nace la idea de hacer este centro de control? ¿En qué te basaste para diseñarlo? ¿Cómo va a funcionar? ¿Por qué un centro de control para Parques del Río? Bueno, Juan, primero te quiero aclarar algo. Yo trabajo con la gerencia de Parques del Río Medellín, ¿cierto? Desde donde operamos todos los contratos que son necesarios para llevar a cabo el proyecto Parques del Río Medellín. Los diseñadores concretamente son Sebastián Monsalve y su equipo Latitud, ¿cierto? Entonces, como representante de la gerencia, pues nosotros estamos supervisando constantemente, acompañando exactamente el proceso y dándole pues directrices a Sebastián. Bueno, es importante que se entienda que la infraestructura que lleva Parques del Río Medellín, o sea, lo que significa en términos de infraestructura es algo muy grande y muy importante para la ciudad. Es una infraestructura que no solamente es de espacio público, sino que es de movilidad, es para atender la movilidad municipal, metropolitana y regional, ¿cierto? Y nacional. Y nacional, exactamente. Medio país. Exactamente. Entonces, tiene un nivel de demanda que va a ser bastante importante y por lo tanto tiene que tener un nivel de servicio muy bueno, ¿cierto? Tiene que operar en óptimas condiciones, como pasa con una infraestructura como es el metro actualmente. Entonces, para poder garantizar la excelente operación y administración de toda la infraestructura vial y de espacio público, ¿cierto? Se necesita un centro desde donde se puedan coordinar todas las actividades que se van a hacer en torno a la infraestructura. Para esto es necesario un centro de control y operaciones, que es el que hoy pues, ya está planteado y que hemos coordinado con el DAGRED para poder hacer un edificio integral. ¿Por qué el DAGRED está vinculado a nosotros? Porque dentro de los lotes de oportunidad que encontramos vimos que la estación de Bomberos Libertadores es una estación que tiene unas áreas importantes, es un edificio que ya digamos necesita ser cambiado por sus condiciones y vimos que el DAGRED podría ser un aliado perfecto pues, para nosotros, ¿cierto? Entonces lo que hoy se plantea, el edificio Parques del Río Medellín es un edificio integral donde vamos a tener la nueva estación de bomberos y el edificio de Parques del Río Medellín desde donde se va a operar toda la infraestructura. Capitán, es bueno aclarar que la estación Los Libertadores de Bomberos no desaparece como tal. Ustedes van a tener su espacio ahí para continuar prestando servicios desde esta sede. Sí, la verdad que desde que se nos informó por parte de nuestros superiores, del director, el doctor Carlos Gil, sobre el proyecto, nos generó muchas esperanzas, porque ustedes saben que en este proceso de recambio de infraestructura venimos desde hace ya algunos años y la estación Libertadores, por su antigüedad, ya requería ser modernizada necesariamente. Llega este proyecto de Parques del Río y podemos hacer esta alianza que seguramente va a ser un gana-gana. Y para nosotros ya se nos han presentado algunos bosquejos del proyecto y suena bastante interesante la propuesta que ellos nos han hecho. Esta estación entenderán ustedes que tiene una importancia relevante para la operación en la ciudad. Al ser la estación central, pues desde luego desde allí muchas veces se tiene que coordinar todas las otras atenciones y apoyo a las demás estaciones de la ciudad.
La zona céntrica es una zona de una carga en el tema de riesgo muy alta y que requiere de una buena infraestructura, una buena dotación para responder a esas necesidades que hoy la ciudad demanda. Claro, logísticamente la ubicación es casi que perfecta ahí. Exactamente, sí, esa estación ha sido tradicional, pero además de que es tradicional y que queremos mucho por toda la historia que ella acumula, hoy se requiere que haya una nueva infraestructura que sea mucho más moderna y que nos brinde los espacios necesarios, no solamente para coordinar la operación, sino también para que nuestras unidades asignadas a esa estación pues tengan un buen espacio para desarrollar sus actividades complementarias. Carlos, ¿qué pasa durante el proceso constructivo? ¿Se derriba el edificio actual y se construye uno nuevo o se remodela el que está actualmente? Y si la estación de bomberos puede seguir funcionando mientras se hace la construcción. A ver, el edificio debe demolerse totalmente en su integridad, porque ya hoy no cumple las exigencias que se requieren en términos pues, de sismorresistencia. Entonces, pues como lo hemos dicho, es una oportunidad para remodelar toda la estructura, para hacer una nueva estructura, ¿cierto? Y que cumpla absolutamente todas las condiciones y, digamos, hacer un equipamiento de atención de emergencias que sea importante pues, y que cumpla con toda la normativa. Es importante saber que la infraestructura, como lo decía en principio, es una infraestructura que abarca Medellín, todo Medellín en principio, que se irá construyendo paulatinamente, ¿cierto? Vamos a arrancar con este primer tramo, que es el que ahora está en ejecución. El año entrante se ejecutará el costado oriental del proyecto y en la medida pues, que se vaya construyendo Parques del Río Medellín en el resto de la ciudad, pues iremos integrando toda esta gran infraestructura para lograr este nivel de servicio que te cuento. En cuanto a la estructura actual, lo que estamos haciendo es con los asesores en sostenibilidad ver de esos materiales si se puede recuperar algo, ¿sí? ¿Cierto? Si a lo mejor haciéndole algún proceso a los concretos que ya existen, ese material nos puede servir para algún tipo de mortero, entonces eso actualmente está en estudio. Bueno, hace poco hicimos un programa donde les mostrábamos cómo va a quedar esa sede, para que ustedes se hagan una idea. Vamos a mostrarles entonces unas imágenes de cómo va a quedar el proceso constructivo de este nuevo centro de control. En proceso de licitación, la construcción del edificio que tendrá el Centro de Control de Parques del Río Medellín. El centro de control y puesto de mando del proyecto Parques del Río Medellín estará ubicado en donde hoy queda la estación Los Libertadores del Cuerpo de Bomberos de Medellín, la cual será completamente remodelada albergando la nueva estructura. Allí se ubicará el cerebro que monitoreará la operación de todas las etapas con vigilancia permanente por parte de un grupo interdisciplinario. También será una edificación ecoamigable, con aprovechamiento de la luz y la ventilación natural. También está previsto el crecimiento del edificio en el tiempo de manera que se adapte paisajísticamente al desarrollo de la ciudad. El Centro de Operaciones y Control de Parques del Río se espera que esté en una primera etapa de funcionamiento a mediados del primer semestre del próximo año. Así avanza nuestra nueva Medellín. Parques del Río. Vas a vivirlo. Medellín, todos por la vida. Ahí estábamos viendo entonces en el programa que hicimos hace unas semanas de cómo iba a quedar esa primera etapa de la construcción del centro de control, porque como lo comentábamos ahí, puede ir creciendo en el tiempo, la estructura puede ir desarrollándose en la medida que avanza el proyecto. Vamos a recibir una llamada desde el norte de nuestra área metropolitana en Bello, allá está Jorge Velázquez. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muy querido. Bueno, cuénteme cuál es su inquietud, don Jorge. Yo vivo aquí en Bello, en barrio Araucaria, que queda en la base del Cerro Quitasol, pero tengo familiares en toda el área metropolitana, tengo amigos que están y familiares en Belén Altavista, en Buenos Aires, en San Javier la América, en Aranjuez, y todos nos hacemos esta pregunta. Hombre, una obra de esa envergadura, con el costo tan importante que tiene y con lo bonito que estamos hablando nosotros los ciudadanos, que estamos más bien retirados, ¿qué beneficios vamos a tener? ¿O eso es únicamente y exclusivamente para usufructuarlo o para conveniencia de los que están alrededor de la obra? Pues en lo que le hemos explicado, don Jorge, la obra de Parques del Río tiene
19,7 kilómetros de extensión, es decir, va desde los límites con Envigado, yendo hacia el norte, hasta los límites con Bello. Entonces los invitados a disfrutarlo son toda la ciudad. Todos los habitantes del Valle de Aburrá, Carlos, si no me equivoco, sí, somos todos los invitados. Además tiene construcción a ambas márgenes del río Medellín. sí, exactamente. Digamos que este primer paso lo hizo el municipio de Medellín, ¿cierto? Pero Parques del Río Medellín es un proyecto que se debe extender a los otros municipios del área metropolitana. Ahora, el parque pues es un parque, digamos, de carácter metropolitano, ¿cierto? Es un parque el cual pues pueden y deberían visitar todos los habitantes del área metropolitana. Tiene unas condiciones de espacio público que son muy importantes, unas condiciones de paisajismo que son muy agradables y que realmente vale la pena visitar. Entonces nosotros esperamos poder recibir visitantes pues, de toda el área metropolitana y asimismo pues, que los otros alcaldes que vengan, que los otros municipios se vayan sumando a Parques del Río Medellín, que es un proyecto que, como lo digo, debe extenderse en toda el área metropolitana. Claro, además la entrada es gratuita, es libre, el parque no está cerrado, no tiene mallas, está abierto, funciona las 24 horas, es recuperar ese espacio público para la ciudad, ese espacio que era para los automóviles y con vías del ferrocarril para el metro, en fin, va a quedar para los habitantes de Medellín, para que se apropien de él. O sea que la invitación es extensible a todos los habitantes de la ciudad y que se convierta también en un sitio turístico para las personas que vienen de visita a Medellín, como sucede en otras partes del mundo. Capitán, ¿qué va a suceder con el Cuerpo de Bomberos y su operación logística cuando se esté construyendo esta sede? ¿Se van a trasladar mientras tanto? ¿Van a funcionar ahí? ¿Cómo va a ser? Sí, en el momento, tanto al interior de la institución como desde el DAGRE se están haciendo pues, como los análisis necesarios para generar un plan de contingencia mientras se hace la construcción. Uno de ellos, desde luego, va a ser buscar un espacio desde donde podamos continuar desarrollando nuestras tareas operativas y también buscar con la construcción cómo también podemos hacer la manera de que sea una de las últimas etapas de la construcción para que poder funcionar lo más que se pueda desde este sitio que, como ahorita lo mencionaba, es estratégicamente importante para la atención. Bueno, ahora estábamos en Bello, ahora vámonos para el lado contrario, al sur del área metropolitana, está en Caldas, Elber Mesa. Elber, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, señor, cuénteme cuál es su inquietud. Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Si de pronto, primero que todo, ¿cuántos kilómetros hay de túnel? Sí. Son en el primer tramo de Parques del Río Medellín, en la primera etapa, el soterrado tiene 398 metros de largo. 398 metros de largo. Sí, señor. Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Supongamos que dentro del túnel haya una colisión donde se presente un incendio. ¿Qué capacidad tiene el túnel? ¿Qué capacidad tiene el túnel de evacuar no solo el humo, sino también a las personas involucradas dentro del accidente? Ajá. Bueno, muy pertinente su inquietud, Elber. No sé si Carlos puede responder Sí, claro. a este tema. La infraestructura cuenta con un plan de emergencias para atención pues, en caso de incendios, ¿cierto? Es muy importante tener este tipo de protocolos, este tipo de sistemas y también poder tener todo el sistema de monitoreo y de atención que va a brindar el Centro de Control y Operaciones, ¿cierto? Entonces, en caso de que se presente alguna emergencia, como la que usted dice, que puede ser un choque con un incendio, o en otra parte de la infraestructura, como puede ser, digamos, una inundación, que yo no creo, pues, digamos, cuando hoy se encharca la infraestructura, que hay pequeños charcos, pequeñas inundaciones, eso nos forma una congestión impresionante. La idea es que desde el Centro de Control y Operaciones podamos atender rápidamente ese tipo de emergencias, ¿cierto? Para que haya una fluidez. Entonces, en el caso de que haya un incendio, pues primero está
todo el sistema de monitoreo, ¿cierto? Que sabe exactamente dónde se está produciendo esto. Tenemos unos sistemas, unas salidas de emergencia, ¿cierto? Por donde donde se va a evacuar a todas las personas, ¿cierto? Donde se saldría al espacio público. Y obviamente pues tenemos conexión directa con el DAGRED para poder informar de todos estos, pues de cualquier suceso que pueda pasar. Entonces tenemos un sistema que respalda pues cualquier emergencia que pueda suceder y tenemos pues toda una red bien conectada para poder informar y llegar oportunamente pues a atender cualquier incidencia. Pues para eso es el centro de control, finalmente, para monitorear cada centímetro cuadrado del soterrado, por ejemplo, y poder reaccionar en la medida que se presente una emergencia. Capitán, ¿qué labor cumplen los bomberos en el centro de control? Ustedes van a tener un puesto especial para ustedes, una oficina especial donde el personal de ustedes va a ser parte del equipo que monitorea el accionar de Parques del Río. Ahora, antes de iniciar el programa, hablábamos sobre el tema de oportunidad. Y necesariamente así se debe de considerar. Para nosotros es el momento para interactuar con otras entidades que se están generando en la ciudad y tratar de que nuestra operación sea en concordancia y de una manera organizada para poder dar respuesta efectiva hacia los incidentes que se presentan en el día a día. Con este puesto de control va a ser otra herramienta adicional. Hoy tenemos el 123, donde estamos todas las entidades de emergencia y seguridad de la ciudad. Este va a ser un nuevo espacio que seguramente también nos va a traer una herramienta adicional para coordinar todas estas acciones. Ahorita hablábamos del tema de los incendios. Estos incendios que ocasionalmente pudiesen generarse ahí, es una coordinación interadministrativa que debemos de ir consolidando en la medida que se vaya desarrollando el proyecto, para que cuando se presente, y ojalá no se presente, pues podamos responder acertadamente. Pero adicional a eso, también hay que decir de que esto es un trabajo de no solamente las instituciones, sino de la comunidad. La comunidad también deberá entender entonces que ante esta nueva espacio que hoy nos brinda la administración, debemos de tener una cultura diferente, debemos de tener unos cuidados adicionales, nuestros sistemas de prevención para evitar ese tipo de incidentes deben de reforzarse y de culturizar a toda la gente que se desplaza por este corredor vial para que lo haga bajo unos estándares de seguridad que disminuyan, minimicen a un mínimo riesgo en la ocasión de incendios o cualquier otra eventualidad dentro de este sitio que es confinado. Claro. Muy bien, vamos a ver el sector de Calasanz, en el occidente de la ciudad. Germán Herrera, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes para usted. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud, Germán? Mira, la pregunta es parqueaderos. O sea, si han pensado en eso, ¿cómo se va a poder acceder allá? Porque, por ejemplo, con el Museo de Medellín, donde se hizo en esta nueva zona por la avenida Las Vegas, vemos el problema para parquear los carros, las motos, en fin. ¿Cómo se van a llegar a los Parques del Río? Ok, gracias, Germán, por su pregunta. Si yo no vivo cerca a Parques del Río, ¿puedo llegar en mi carro, encuentro un parqueadero o qué han pensado para la gente? Bueno, la idea es que se sirvan de los parqueaderos que hay en la zona, ¿cierto? Como saben, Parques del Río en esta primera etapa está compuesto por el costado oriental y el occidental, ¿cierto? Lo cual integra a toda la zona de Plaza Mayor con Conquistadores, ¿cierto? En esa medida, pues vamos a tener un fácil tránsito peatonal entre los dos lados del río, lo cual nos va a facilitar, pues, que si vamos en carro a esta zona, podemos parquear en las zonas habilitadas en Plaza Mayor, ¿cierto? En los parqueaderos con los que cuenta Plaza Mayor. En todo caso, pues también estamos estudiando la posibilidad de hacer un parqueo ribereño en vías de servicio de parque, sobre todo en el costado de Conquistadores. Pero yo creo que es algo que también debe irse trabajando poco a poco con la Secretaría de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad, para encontrar pues también otro tipo de soluciones y control sobre todo. Sí, sobre todo hay que hacerle un llamado a las personas para que pues, no estacionen, cuando se entregue el proyecto, no estacionen en Conquistadores, que es un barrio, y no congestionen las calles de Conquistadores, sobre todo con carros que no pertenecen
a la zona de conquistadores. Ellos tienen pues unos stickers de residentes, visitantes, y la idea pues es no dejar parqueados o estacionados los carros en las casas, en las entradas a los edificios, sino utilizar los parqueaderos públicos. De todas maneras, no está diseñado Parques del Río para tener parqueaderos propios. Hay que usar los aledaños. Sí, exactamente. Hay que usar con los que ya cuenta la ciudad. Juan, están interactuando en las redes. Cuéntanos qué están diciendo ahí. Al parecer el tema ha sido bastante claro, les ha gustado, pero nos hacen otras preguntas relacionadas con Parques del Río Medellín. Fray Torres Garzón nos pregunta qué vamos a hacer para que este parque no se convierta en una zona con habitantes de calle, ¿cierto? ¿Qué le respondimos allí a Fray? Es una pregunta consuetudinaria. Pues, es una pregunta siempre constante. Nosotros tenemos ya dentro del sitio web de nosotros, de Parques del Río Medellín, un artículo que le va a dar a Fray, y no solamente a Fray, sino a todas las personas que tengan inquietudes de este tema, un poco más de luces sobre lo que está sucediendo, porque no es qué sucederá, sino qué trabajo realiza actualmente la Secretaría de Inclusión Social, ¿cierto? Entonces a él ya le respondimos con este link. Sin embargo, pues también queda, digamos, como el compromiso, si él tiene más dudas o inquietudes por este medio o por cualquier otro, se las podemos brindar. Y Ren o Reni, no se lee bien allí, o C, nos pregunta que cuál va a ser el encargado del mantenimiento que se le debe hacer al corredor contraflujo. Nos imaginamos que es la vía de los puentes militares por el cual se desvían los carros y motos, puentes militares, ya que en este sector carece de dicho mantenimiento. Debido a esto se llena de baches y huecos. ¿Qué le contamos a Ren o C? La Secretaría de Infraestructura Física es la encargada del mantenimiento de esta vía y ellos realizan un mantenimiento periódico, ¿cierto? ¿Qué vamos a hablar con él? Porque ya son dos dudas que nos han hecho de este tipo esta misma semana. Vamos a validar con la Secretaría de Infraestructura Física a ver si existe de pronto algo que ellos no hayan detectado dentro del último mantenimiento o se puso, digamos, aumentó el tamaño o el número de baches después del último mantenimiento. Entonces quedamos con el compromiso de avisarle a él qué sucederá entonces. Muy bien, así llegamos al final entonces de este programa especial que tenemos todos los jueves, recuerden, a la 1:30 de la tarde, en directo, para hablar entre nosotros y ustedes de cómo va Parques del Río Medellín. Estamos próximos a la entrega de la primera etapa, va a ser aproximadamente en unos 3 meses, para que empecemos a disfrutar de lo que va a ser pues Parques del Río Medellín. Recuerden, son 10 etapas, son 19 kilómetros el total de la construcción, se van a entregar los primeros 2 kilómetros para el servicio de la ciudadanía, de los vehículos que pasan por allí, en fin, y les vamos a ir contando cada semana cómo avanza este proyecto. Hoy estábamos hablando de ese centro de control, ese gran cerebro que va a tener Parques del Río Medellín, con pantallas, pues hablando coloquialmente, eso es como la NASA, más o menos. Ahí están las pantallas, la gente hablando por radio permanentemente, monitoreando cada centímetro cuadrado de Parques del Río Medellín para garantizarles seguridad y control a todos los que vamos a ser usuarios de esta gran obra de ciudad. Señores, muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con ustedes nuevamente. Y felicitaciones, capitán, por la nueva estación que van a tener. Muy contentos y muchas gracias por la invitación. Muy bien, a ustedes también, gracias por acompañarnos. Los esperamos entonces el próximo jueves a la 1:30 de la tarde para seguir hablando de Parques del Río aquí en Telemedellín. Que tengan muy buena tarde todos.